Antes de ver el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y dime desde qué ciudad lo ves. Soy Isadora, y lo que viví a finales de 2024 no fue solo un desengaño amoroso. Fue un despertar de dignidad que me costó el matrimonio y la relación con mi hermana. En aquel momento, acababa de cumplir 33 años y llevaba casi 3 casada con Renato. Para quien lo mira desde fuera, mi vida parecía cómoda y sin grandes turbulencias. Una especie de calma superficial que solemos confundir con felicidad. Vivíamos en la casa de mis padres. Yo trabajaba en el sector administrativo de una empresa familiar. Y Renato, bueno, él siempre estaba a punto de cerrar un gran negocio, pero en la práctica vivía de mi salario y de la buena voluntad de mi padre, que había fallecido hacía apenas 2 meses. La gran sombra que se cernía sobre nosotros y que él no ocultaba era la urgencia sobre cómo se resolvería la herencia de mi padre, un empresario que, aunque discreto, había construido un sólido patrimonio. La tensión era palpable. Mi padre había sido el pilar, el único que mantenía a Melissa, mi hermana, con una asignación mensual de 7,000 para garantizar el nivel de vida que ella nunca quiso trabajar para tener. Ahora, con él ausente, el futuro de ella, y por consiguiente el voraz interés de Renato, se convertía en el centro de atención. Yo ya venía notando los cambios en él, el cariño que se secó, la paciencia que se evaporó. Andaba irritado, revisando el móvil cada 5 minutos con una intensidad extraña y, peor, pasando demasiado tiempo, consolando a Melissa. Aquella mañana específica de la día D comenzó con una sensación pesada en el estómago. Era el día programado con el abogado y el día en que pondría en práctica mi plan que había urdido en secreto, sin compartirlo con nadie, ni siquiera con el abogado, que solo sabía de una parte técnica de lo que estaba por venir. Me vestí con una ropa que parecía intencionalmente simple, como si me estuviera preparando para asumir mi derrota y el papel de hija sin suerte ante todos. En la oficina del doctor Cordeiro, un señor en quien mi padre confiaba ciegamente y que tenía una barba grisácea que le daba un aire de juez severo, la atmósfera era gélida. Renato estaba allí, impecable en el traje, con esa sonrisa de lobo disfrazado de cordero, disimulando apenas la ansiedad. Melissa llegó poco después, luciendo como una víctima, con los ojos hinchados de quien había llorado, o fingido, toda la noche. El doctor Cordeiro nos entregó los sobres sellados y fue directo al grano. Tenía el corazón en la garganta, pero la convicción en mi plan era el único chaleco antibalas que tenía. Leí en voz alta, con la voz embargada que ni siquiera necesité forzar. La parte del documento que yo misma había falsificado y hecho que el abogado confirmara para ellos. Solo Melissa Alencar, debido a una condición específica de apoyo en vida, queda como heredera testamentaria del valor líquido de 4 millones, sir. Hice una pausa dramática y completé, con la voz casi desvaneciéndose. Yo me quedo con la carga de todas las deudas y con la responsabilidad de mantenimiento de lo que resta de los bienes. El aire salió de los pulmones de Renato con un sonido siseante que nunca olvidaré. Se enderezó en la silla tan rápidamente que parecía haber recibido una descarga eléctrica. La máscara de marido solidario cayó al suelo más rápido de lo que su bolígrafo conseguiría firmar el divorcio. Intentó disimular la explosión de codicia con una tos, pero la forma en que miró a Melissa, de arriba abajo, ya no era de consuelo de cuñado, era de posesión. Mi hermana, por otro lado, comenzó a llorar de verdad, agarrando el documento, pero no de felicidad o de luto. Su llanto era de alivio por tener la vida financiera resuelta. Sentí un nudo en la garganta de desprecio por ambos, pero respiré hondo y solo incliné la cabeza, fingiendo aceptar mi desgracia. En menos de 30 minutos, Renato me estaba presionando de forma agresiva para firmar inmediatamente el divorcio, por incompatibilidad de caracteres, alegando que yo no lidiaba bien con la muerte de mi padre. Salí de la oficina de Cordeiro, dejando a los dos atrás con la documentación del divorcio. Le dije a Renato que necesitaba ir al trabajo, pero en realidad, mi trabajo ese día era otro. Mi plan dependía de su rapidez para deshacerse de mí. Estaba segura de que intentaría concretar el matrimonio con Melissa lo más rápido posible, tal vez incluso el mismo día, para garantizar el acceso a los 4 millones antes de que ella los gastara. Llamé a mi abogado particular, a quien el doctor Cordeiro no conocía, y le di la señal. El cebo ha sido tragado. El abogado estaba listo con el detective privado que había contratado hacía semanas, esperando el momento exacto de entrar en acción. Conduje por la ciudad, con la radio apagada, sintiendo la adrenalina correr fría por mis venas, casi como si fuera la protagonista de una película de espionaje.
Pero era mi vida real, mi dignidad lo que estaba en juego, y no podía fallar en el timing. Cerca de 3 horas después, recibí la llamada que estaba esperando. La voz del detective, grave y profesional, confirmó todo. Renato y Melissa no habían perdido el tiempo. Habían salido de la oficina de Cordeiro, presentado la solicitud de divorcio, y luego se habían apresurado a presentar los papeles de unión estable. La fotografía que me envió, tomada de lejos, mostraba a los dos entrando en una notaría. Melissa sonriendo con un brillo en los ojos que nunca había visto cuando estaba conmigo, y Renato con esa expresión de quien acababa de cerrar un negocio millonario. Sin embargo, la cúspide de mi frustración no fue la traición, yo ya lo sabía, sino la foto siguiente. Los dos besándose en la puerta de una joyería, con Melissa sosteniendo una cajita con un anillo, probablemente financiado por la herencia que acababa de ganar. Aquella imagen, la comprobación física de la velocidad y la falta de escrúpulos de ellos, fue lo que me dio la fuerza final para avanzar. Me puse de acuerdo con el doctor Cordeiro, el abogado de la familia, para encontrarlos de nuevo al final de la tarde, pero esta vez en nuestra casa, la casa que Renato creía que perdería valor a causa de mis deudas de herencia. Llegué a casa primero, y en lugar de hundirme en el sofá como la exesposa abandonada que esperaban ver, preparé la sala de estar. El doctor Cordeiro llegó poco después, trayendo consigo a mi abogado particular, el doctor Ramos, y al detective, que traía un pendrive con las pruebas visuales y temporales. Cuando Renato y Melissa entraron, estaban eufóricos, exhalando ese olor a perfume nuevo mezclado con champán barato, completamente ajenos a la trampa que se había montado. Renato ni siquiera me miró, ya cogiendo un vaso de agua en la cocina como si fuera el dueño del lugar. Fue allí, en la sala que mi padre amaba, donde el juego cambió de forma definitiva. Esperé a que Renato se sentara, aún sonriendo de medio lado, y comencé a hablar tranquilamente, con una voz tan baja que él tuvo que hacer silencio para escucharme. No grité, no lloré. Empecé diciendo, antes de finalizar el divorcio y los detalles del patrimonio que queda conmigo, el doctor Ramos tiene algo que mostrar sobre la velocidad con la que tú y Melissa solicitasteis la unión estable. Considerando que acabas de firmar que el divorcio era por incompatibilidad, vuestro timing levanta algunas preguntas sobre tu carácter y tus intereses. El doctor Ramos conectó el pendrive a la televisión y mostró, sin filtros, la secuencia de fotos y horarios, la salida de la oficina, la notaría, la joyería. La sonrisa de Renato desapareció, dejando una expresión de puro terror, y Melissa se puso blanca, agarrándose a su brazo. Aquel pavor en sus ojos era la cúspide de mi satisfacción, pero necesitaba ir hasta el final. Respiré hondo y solté la bomba final, aquella que haría que el suelo desapareciera bajo los pies de Renato de una vez por todas. Lo miré directamente, manteniendo el contacto visual firme, algo que había evitado durante años. Renato, mentí. No solo sobre las deudas, sino sobre todo. Aquel documento que viste por la mañana, donde solo Melissa heredaba los 4 millones, aquello era una carta de repudio que mi padre dejó excluyéndola formalmente de la herencia, pero justificando que los 4 millones eran el total de dinero que él ya le había dado en vida, comprobado por extractos y donaciones desde la adolescencia. Esto la descalifica legalmente como heredera de cualquier bien adicional. Melissa soltó un grito fino, histérico, y comenzó a sacudir a Renato, que estaba inmóvil, con el rostro verde. Me levanté y caminé por la sala, tocando los objetos que mi padre había coleccionado. Era un ritual de posesión. ¿Y las deudas? No existen. Aquella parte era el disfraz perfecto para que tú huyeras del matrimonio sin querer nada de mi quiebra. Tú firmaste el divorcio por incompatibilidad de caracteres, y el doctor Ramos tiene las pruebas de tu adulterio y de tu codicia, lo que anula cualquier derecho que pudieras tener sobre mí. Hice una pausa, permitiendo que la realidad de la situación se hundiera en el silencio pesado de la sala. La verdad, Renato, es que mi padre me dejó la totalidad del patrimonio. No son 4 millones, son casi 10 millones en inmuebles, inversiones y capital sin ninguna deuda. Y la única persona que se beneficia de esto soy yo, la mujer sin herencia que tan ansioso estabas por dejar. Renato finalmente reaccionó, pero de una forma patética que me dio asco. Cayó de rodillas allí, delante de mí, implorando de un modo que ni parecía el hombre arrogante de horas atrás, murmurando algo como: Isadora, por favor, discúlpame. Fui un idiota, pero podemos arreglar esto. Te amo. El doctor Cordeiro, que había permanecido en silencio todo el tiempo, solo soltó una risa baja, sin humor, mientras ordenaba sus papeles.
Yo ni siquiera me digné a mirarlo. Miré a Melissa, que estaba roja, dándose cuenta de que no solo el dinero había desaparecido, sino que el novio interesado también se estaba humillando delante de todos. Solo hice un gesto con la mano al doctor Ramos, quien gentilmente entregó a Renato una notificación formal de desalojo, exigiéndole que retirara todas sus pertenencias en 24 horas. Salió tambaleándose y desapareció de mi vista. El desenlace para Melissa fue menos dramático, pero igualmente concreto. Perdió a Renato, perdió la herencia falsa, y lo más importante, perdió la asignación mensual de 7,000 que la sustentaba. No la perdoné inmediatamente, pero decidí no cortarla de mi vida de forma destructiva. Solo le exigí que buscara ayuda profesional y fuera a vivir a un pequeño apartamento de la familia que yo le alquilaría, obligándola a pagar el alquiler con su propio esfuerzo y a mantenerse. Aquel día, aunque fue el más tenso y triste de mi vida, no fue un día de dolor, sino de cambio. Me libré de 2 parásitos de un solo golpe y aprendí que el verdadero poder no está en el dinero que tienes, sino en la capacidad de usarlo para proteger tu dignidad y reescribir tu propia historia. Y esa fue la herencia más valiosa que mi padre me dejó. A partir de aquel día, mi vida profesional también dio un giro que nunca esperé. Con el control total del patrimonio, que incluía no solo nuestra casa, sino también la mayoría de las cuotas de la empresa de consultoría de mi padre, decidí asumir el liderazgo definitivamente. El primer acto fue una auditoría completa, que expuso años de negligencia y mala gestión. Algunas influenciadas, sospechaba, por Renato. Ver aquellos números y la oportunidad de reestructurar todo, de inyectar mi propia visión en el negocio, me dio un propósito que el matrimonio nunca ofreció. Cambié mi oficina en la casa, transformando la antigua habitación de invitados de Renato en un home office minimalista y tecnológico, con una vista al jardín que mi padre adoraba, simbolizando una nueva era de enfoque y productividad. Cada decisión de negocio que tomaba era un recordatorio de que era capaz, mucho más que la Isadora sumisa que Renato y Melissa creían que yo era. En cuanto a Renato, la notificación de desalojo fue solo el comienzo. Intentó, de forma ridícula, enviarme mensajes e incluso apareció en la puerta de la empresa, implorando una vez más por una segunda oportunidad, pero no caí en eso. El doctor Ramos se encargó de todo, garantizando que el divorcio se finalizara de forma limpia y rápida. El único vestigio que quedó de él fue la división de bienes a la que tenía derecho. 0. Como no teníamos bienes en común y la casa y la empresa eran herencia, el juez, ante las pruebas de adulterio y de la motivación financiera, le concedió solo el derecho a pagar una pequeña tasa por los costes judiciales que yo tuve. La venganza financiera fue sutil, pero profundamente satisfactoria. En lugar de heredar 10 millones, terminó el día debiendo y teniendo que empezar la vida de cero, sin la asignación de Melissa y sin mi soporte. Melissa tardó en aceptar. Me llamó varias veces, llorando y gritando, llamándome traidora por haberle robado el dinero. Pero yo estaba irreductible. La terapia financiera que la forcé a buscar, como condición para mantener el alquiler del apartamento subsidiado, comenzó a surtir efecto. Después de algunos meses, dejó de llamar para pedir dinero y comenzó a hablar sobre el currículum que estaba montando y sobre un curso de estética. No éramos las hermanas de antes, claro, pero encontré una paz amarga al saber que, en lugar de dejarla ser una parásita rica y tal vez hundirse en vicios, la forcé a enfrentar la realidad y a construir algo propio. La relación de ellos se deshizo en semanas, tan pronto como Renato se dio cuenta de que ella también era pobre y dependiente. Fue curioso darme cuenta de cómo mi reputación también cambió en el círculo familiar. Aquellos parientes que antes me veían con lástima por ser la heredera con cargas, ahora me miraban con una mezcla de respeto y temor. Muchos vinieron a buscarme, sugiriendo nuevos pretendientes, pero mi respuesta era siempre la misma, con una sonrisa seca. No estoy buscando un marido, estoy buscando un socio, y tiene que ser más inteligente que mi abogado. Mi independencia era mi armadura y mi mayor lujo. Me mudé a un apartamento más pequeño y moderno por un tiempo, alquilando la casa de mis padres, solo para probarme a mí misma que no dependía de ningún espacio para ser quien era. Un año después, estaba en un viaje de negocios en Sao Paulo y me sorprendí mirando la vista de la ciudad. Cerré los ojos y recordé aquel día. La ansiedad en el estómago, el sonido siseante de Renato perdiendo el aire, el olor a champán en el ambiente de mi sala. Fue un día de luto, sí, por el fin de un sueño, pero fue un día de renacimiento, donde decidí que mi narrativa sería escrita por mí. Mi padre, con todo su patrimonio, solo me dio la herramienta,
pero la valentía y la dignidad de desenmascarar y reconstruir, esas las encontré en mí misma. Y esa sensación de levantarme por cuenta propia, usando mi inteligencia y mi frialdad, es algo que Renato y Melissa jamás tendrán el placer de sentir. Vendí la empresa, asigné los 10 millones a inversiones seguras y monté una ONG enfocada en rehabilitación financiera para mujeres que, al igual que yo, se vieron vulnerables tras la pérdida de una pareja. Fue la manera que encontré de dar un propósito real a todo aquel dolor y a todo aquel dinero. Es una historia bizarra de codicia familiar y venganza fría, pero en el fondo es un relato de superación de alguien que se negó a ser la actriz de reparto en su propia vida. Mi padre me dio el dinero, pero yo me di la libertad y la fuerza. Y para ustedes que están leyendo y pasando por algo parecido, crean. La verdad y la planificación son la mejor herencia que podemos tener. Luchen por ustedes.